¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional. Certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau. Certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos. Certificación Instituto Licenciatura con Apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa. Diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos. DAI. Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Inigualable Dios, tú que sostienes el universo para cumplir tu voluntad. Todas mis dudas desvanecen frente al supremo y soberano. Y si tinieblas prevalecen, tengo tu guía y tu mano. No cambiarás, suenan desde la eternidad, me revelan tu voluntad, me
Bienvenidos a este espacio virtual creado por Ministerio Logos Perú. Queremos empezar dando gracias a nuestro Dios. Acompáñenme en esta oración. Padre eterno, Príncipe de paz, te damos la bienvenida, Señor, en este tiempo. Queremos que nos dirijas a conocer tu voluntad y también usa a los expositores de esta noche para que podamos abrir el entendimiento de nuestro corazón a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con este emocionante tema sobre cosmovisión bíblica con nosotros, nuestros hermanos René y Yesenia Ayoroa. Adelante. Ahí está. Entonces, aquí estamos. Ahí vamos, esto es para hoy. Creo que ahí nos pueden ver, ¿sí? Nos pueden ver y pueden ver el PowerPoint. Está bien. Ya. Sí, Adelante. está bien, pastor. Adelante. Ya. Ok, el tema para hoy eran las cosmovisiones en el planeta. Como dijimos recién, la semana pasada hablamos de lo que es una cosmovisión. Dijimos que cada uno de nosotros tiene una cosmovisión y hoy queremos ver cuáles son las diferentes perspectivas, cuáles son las diferentes cosmovisiones que tenemos aquí en nuestro planeta, pero también nosotros mismos, de dónde proviene nuestra cosmovisión. Sí, es un pequeño examen que vamos a hacer cada uno de nosotros a fin de ver de dónde sacamos lo que sacamos, ¿no? Un poco de epistemología, un poquitito más profundo del día de hoy. Sí, y aquí comenzamos con las tres perspectivas básicas. Tenemos el teísmo bíblico, que es básicamente la cosmovisión bíblica, ¿no? Sí, que fue prevalente hasta 200 años atrás aproximadamente, luego que en la Reforma habíamos, el cristianismo había en un sentido revivido a una cosmovisión bíblica, y hasta hace unos 200 años atrás, junto con todo lo que tenía el remanente de cristianismo, no se hablaba de otra perspectiva que no sea la perspectiva bíblica. Sí, entonces después de eso ya entramos en realidad primero en el humanismo secular, ¿no? Sí. Que es prevalente en el occidente desde hace 200 años, o sea, termina la prevalencia del teísmo bíblico y entramos al humanismo secular, que va hasta hoy en día, ¿no? Sí, el humanismo secular penetra como una alternativa de cosmovisión a lo que siempre había prevalecido en el occidente. Entra el humanismo secular y vamos a entrar en detalles Sí. ahora. Ahora mismo estamos solo dando un pantallazo un poquito de las tres perspectivas básicas de las cuales vamos a hablar, de las cuales normalmente se habla cuando se habla de cosmovisión bíblica. Y está también el animismo, que está prevalente en todas las culturas no cristianizadas, y especialmente aquí en Latinoamérica también. Pueden ser los países orientales también, África y también Latinoamérica. Sí, en realidad el animismo es lo que sería la religión folclórica de todos los lugares, ¿no? Entonces nuestra Latinoamérica está incluida ahí, ¿no? O sea, es mayormente un continente animista que ha sido permeado de cristianismo, pero no ha penetrado profundamente a sus raíces, a nuestro entender. Sí. Entonces, ahora vamos a entrar más detalladamente en estas tres perspectivas y algunas más. Ahí vamos. Y para ello vamos a usar un concepto que después lo vamos a profundizar también, que es el concepto de realidad última. Sí. ¿Qué es una realidad última? Es en lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, en pocas palabras. Es lo último en el sentido, lo más alto de lo que nosotros creemos. Sí. O también dice hay un punto de partida, ¿no? Es el punto de partida de todo, es el origen de todo. Realidad última quiere decir lo que está al principio, lo que da origen a todo. Sí. Entonces, ¿por qué hablamos de la realidad última? Porque las diferentes perspectivas las vamos a hablar desde este punto de vista, ¿no? Sí, porque interpretamos nuestra experiencia a la luz de la revelación divina o algún otro sistema rival de pensamiento, una cosmovisión. O sea, la realidad última es lo que determina
la completa diferencia que hay entre las perspectivas, entre las tres que hemos mencionado, y las variantes que vamos a ir dando de a poquito. Bueno, aquí empezamos con un poquito de historia, de dónde proviene todo esto. Entonces vamos a empezar con la perspectiva teísta. La perspectiva teísta era la que en realidad proviene desde es la perspectiva bíblica, viene sí, desde el Antiguo Testamento. de la iglesia primitiva también, La iglesia ¿no? primitiva. Ellos vivían el teísmo bíblico, que el Dios creador en una relación con su creación, ¿no? Y todo el tiempo, en todo momento, sin ningún problema. Pero ahí pasó algo de que el ser humano intentó independizarse de Dios, ¿no? sí, Y empezó a cambiar el concepto de Dios, quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros y con este mundo. Entonces, ¿qué hicieron para poder obrar independientemente? No es que negaron a Dios, no negaron la existencia de Dios, sino más bien lo separaron, ¿no? De una manera, con un entendimiento de que el Dios creador ya no está en relación activa, ya no interviene en su creación. Como dice Darro, lo creó como un reloj, lo dejó funcionando perfectamente, funciona en base a principios. La naturaleza tiene su forma de funcionar, funciona perfectamente, ahí lo dejó, funciona bien y Dios está de en algún lugar del universo, en la estratosfera y observando. Pero bueno, tú te fuiste hasta 1600 más o menos, o sea, hasta el deísmo, lo que llamamos el deísmo. Pero yo quisiera retroceder un poquitito hasta de dónde vino ciertos elementos que hasta ahora nos afectan. Fue cuando alguien con muy buena intención dentro del mundo cristiano decidió meter filosofía griega dentro de la teología, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestra teología fue permeada de filosofía griega. Platón entró a la Biblia. No decimos nombre, bueno, sí lo decimos, San Agustín, ¿no? ¿Ya? Entonces desde ahí viene dentro de la cosmovisión cristiana una suerte de distorsión que llega hasta el punto de la Reforma, ¿no? Y en la Reforma tenemos un avivamiento, se puede decir, del entendimiento, y ahí en ese avivamiento del entendimiento estábamos todo muy bien hasta que y había la prevalencia de la cosmovisión bíblica, hasta que vino el humanismo secular. O sea, vinieron nuevos pensamientos, como el pensamiento deísta, es decir, el Dios relojero. Sí, pero ahora te fuiste a perspectiva secularista, pero Volví. Pero volviste al deísmo. Porque estamos hablando de su origen. Bueno, ok. Entonces, del deísmo saltamos al secularismo. Sí, ustedes pueden ver en nuestro PowerPoint. El deísmo está ahí al centro. Sí. El deísta creía en un Dios y un cosmos. Pero ¿cuál era la diferencia con el teísmo bíblico? La diferencia era que el cosmos estaba separado de Dios. Dios no tenía... no había revelación de parte de Dios específica, ¿no? Sí, no había relación. Sí, no había relación. No había inmanencia, es lo que vamos a ver. Inmanencia es relación en y con su creación de parte de Dios. No había eso. Entonces era, como decimos, la mejor descripción es el Dios relojero, el que fabricó el reloj y después lo dejó funcionando y está listo. Y él se desentendió de la creación. Y esto hizo también, como dije al principio, que las personas con este entendimiento se independizaron de Dios, ¿no? Sí. Podían hacer y dejar de hacer cosas porque Dios ya no intervenía, no existía el temor de Dios ni nada de eso, sino que podían hacer sus cosas sin Dios, ¿no? Sí, entonces es básicamente bienvenido. Si tú tienes un Dios que no interviene en la historia, ¿para qué lo quieres? Claro, entonces después de muchos años con este concepto, de repente, como es un Dios que no está en relación con nosotros, que no interviene en la historia, que no interviene en su creación, ¿será que existe? Ya. O sea, hasta ahí creían que Sí. existe, ¿no? Entre los padres fundadores de Estados Unidos están deístas. O sea, Benjamin Franklin se dice que era deísta. Es decir, no negaban la existencia de Dios,
pero no tenían una relación con Él. Entonces, si tú no tienes un Dios que interviene dentro de tu vida, ¿para qué lo necesitas? Es más un concepto utilitario. Entonces, ahí entra la perspectiva secularista, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un Dios que interviene, podemos empezar a dudar de su existencia. Ya no existe ese Dios. Entonces, si no existe Dios, no existe un creador. Y si no existe un creador, no existe una creación. Entonces, ¿qué es? Entonces ahí vienen explicaciones nuevas acerca de la naturaleza. Ojo, aquí ya cambió, ya no es el cosmos, es la naturaleza. Es decir, ¿por qué es naturaleza? Es un elemento que hasta ahora los cristianos inclusive hemos caído en perder el significado. ¿Naturaleza qué es? Algo que es natural. En nosotros digo, la naturaleza le hizo Dios. No, que si estamos diciendo eso, estamos haciendo una contraposición filosófica. En realidad, la naturaleza deviene o se produjo naturalmente, no porque Dios la haya creado. Entonces, para nosotros los que tenemos una cosmovisión bíblica, un teísmo bíblico, no es naturaleza, es creación. Esa es la diferencia. No es naturaleza porque no es natural, es creación. Alguien lo creó, alguien lo hizo. Pero para el humanista secular es la naturaleza, es algo que fruto de muchas evoluciones, muchos accidentes de todo tipo, finalmente apareció lo que es la naturaleza. Y después ya la personalizaron un poquitito, la madre naturaleza. Pero me estoy adelantando otra vez en la historia. Sí. Bueno, entonces aquí empieza una cosmovisión, una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo porque esto nos afecta a nosotros hoy en día. Y vamos a ver en este tiempo, cuando se dio esto, cómo respondió la iglesia. ¿En qué tiempo más o menos fue esto? Dijiste hace 200 años. Como 200 años atrás. Aparece Darwin. Con Darwin aparece nuevas alternativas de la creación. O sea, aparte de que Dios creó las cosas, que Dios era el origen de las cosas, o los espíritus en el aspecto animista de alguna forma habían dado origen a todo esto. De repente aparece una nueva explicación, y es la explicación naturalista, es decir, que todo surgió espontáneamente a partir de un determinado momento, algo que siempre empezó a evolucionar. O sea, hubo la evolución de las especies, es el asunto central de Darwin. Entonces, a partir de ahí surge una diferente explicación a la realidad existencial nuestra. Sí. Entonces, cuando se da esto, especialmente en las universidades y en todas esas áreas, empieza a penetrar este pensamiento, ¿no? Desafía este pensamiento. Este pensamiento empieza a desafiar a partir de, como habíamos hablado la anterior vez, la famosa frase, Dios está muerto, ¿no? Y si Dios murió, bueno, ¿para qué? No existe, no está. Entonces es la independencia del hombre de la divinidad, la independencia del hombre de lo que es el concepto de Dios. Sí. Entonces, en este tiempo estaba la iglesia y la iglesia respondió de una manera. Eso vamos a hablar ahora. Y dice abajo, esta historia continúa. Sí, porque la iglesia tuvo que tomar una postura, o tomó una postura, mejor dicho, y hasta hoy en día nos vemos afectados por eso, ¿no? Nuestra mentalidad. Entonces, vamos aquí. Ay, no puede ser, se cambió el PowerPoint. Pero bueno, aquí hablamos ya del humanismo. A ver si puedo hacer esto. No sé por qué se cambió todo, pero bueno. El humanismo justamente es materialista, es del darwinismo y es empírico. Ahí justamente hablamos lo de la ciencia, ¿no? Donde ellos se basaron en los hechos, en lo que se puede demostrar, en todo eso sin revelación de parte de Dios ni nada de eso, sino que simplemente los hechos, lo que ellos podían ver y entender y razonar, ¿no? ¿Está Darwin? Sí. Darwinismo. Sí. ¿Y qué más tenemos abajo? Lo empírico. Sí. Sí. Ok, y aquí vamos a lo que pasó con la iglesia, ¿no? La iglesia tomó una postura de desaparecerse de la pantalla, ¿no?
La iglesia de repente se vio ante una realidad muy difícil, muy desafiante, porque estas personas empezaron a cuestionar todo lo que se sabía acerca de Dios, de la creación y todo eso. Y la iglesia, en vez de dar respuestas, para mí que se asustan, no sé qué pasó. Bueno, hay dos respuestas, Sí. ahí están en el... Y nuestro PowerPoint. la iglesia toma postura, ¿no? Y ahí se divide esto, ¿no? Aquí vemos el acomodamiento que son los liberales y la reacción fundamentalista. Los liberales se acomodaron, o sea, le dieron las mismas explicaciones, por ejemplo, acomodaron el tema de la evolución, ¿no? O sea, que la Tierra no es que era tan cortito digamos, su origen, o sea, porque Dios en Génesis dice que se hizo en 6 días, ¿no? Entonces dijeron, bueno, un día es como 1000 años, entonces un día debe ser una era geológica. Entonces, acomodaron esas cosas, trataron de hacer cierto acomodamiento, y ese acomodamiento lo tenemos hasta ahora. Entonces, fue el surgimiento de las teologías liberales, las denominaciones liberales, donde empezaron a tampoco creer en las cuestiones sobrenaturales, y donde había cuestiones sobrenaturales, sencillamente eso no era creíble, o, en el mejor de los casos, no era para el tiempo actual. Sí. No, entonces ellos acomodaban, ¿no? Sí, esos eran los liberales. Sí, y pero los por otro lado, por otros se fueron al otro extremo, ¿no? la otra sección fueron los fundamentalistas. ¿Ya? Los fundamentalistas, que son evangélicos, pentecostales y carismáticos, que probablemente es el origen de los que estamos presentes en este foro. O sea, nosotros de alguna manera, es muy raro que esté alguno de teología liberal en este tipo de conversación, en este tipo de grupo. Pero nosotros venimos este fue nuestro grupo, es decir, los que se mantuvieron como evangélicos, y después el movimiento pentecostal o los carismáticos, pero con una característica fuerte, ¿no? O sea, se apartaron del mundo, se apartaron de estas ideas, trataron de escapar de esta situación para, yo creo que en un principio, preservar las realidades básicas del Evangelio como ellos lo entendían. Entonces ahí tenemos todo ese grupo de fundamentalistas que tienen una característica a la cual vamos a llegar dentro de un ratito. ¿Seguimos? Sí. Ya. Entonces, a lo que llegamos es a esto, ¿no? Sí, por eso volví a Platón hace un rato. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia, en vez de meterse en esas áreas, en la ciencia, por ejemplo, en las universidades o donde sea, para proveer respuestas ante esas preguntas, ser columna y baluarte de la verdad, ellos se retiran de esos lugares y se encierran en sus 4 paredes, siguen haciendo sus cosas, pero ya no en la sociedad, ya no en esos lugares claves donde se hacen esas preguntas y se crean esas nuevas teorías y esas nuevas perspectivas. Sí, y acá vamos a entender lo que pasó con la iglesia históricamente. Es decir, por eso le dije, volvemos a Platón. Es decir, cuando la Reforma logra cambiar, revertir esa posición de justamente haber estado dentro de una filosofía griega, mayormente griega, la teología católica permeada por el pensamiento griego, la Reforma sale de esto. Pero cuando viene el humanismo secular, la iglesia evangélica, los fundamentalistas, se refugian otra vez en la dicotomía griega. ¿Y qué es la dicotomía griega? Bueno, la dicotomía griega la podemos explicar a partir de este PowerPoint que tenemos. Sí. Los griegos o sea, de Platón viene ese pensamiento, ¿no? Que separaba lo físico de lo espiritual, ¿no? Sí, o sea, lo espiritual era lo sagrado. Sí, y lo físico es lo malo, es lo secular, ¿no? Entonces, lo que realmente importa es lo espiritual y no lo físico. Y eso es lo que hizo, lastimosamente, la iglesia. Asumieron otra vez esta perspectiva y siguen esta filosofía, o sea, esta cosmovisión en realidad. Entonces, si tú separas lo espiritual de lo físico, en lo físico o, por ejemplo, en las ciencias, tú puedes hacer todo sin Dios. ¿Y por qué? Porque es algo que no es espiritual, Sí. ¿no? Entonces,
el domingo en la iglesia tú puedes alabar a Dios, tú puedes creer en un Dios, pero de lunes a viernes, de lunes a sábado, tú eres un científico y tú haces tu trabajo como científico y punto. No hay mucha intervención ahí, ¿no? No hay relación, hay una dicotomía, es Sí. decir, hay una separación. Ese es el punto. Creo que aquí esto es lo que más tenemos que enfatizar. ¿De dónde es que vienen nuestras ideas? ¿De dónde es que viene nuestra cosmovisión? Y por eso está ahí el power de la dicotomía griega, porque hay una distinción. Lo espiritual es lo más alto y lo secular, o sea, lo que es profano, llámenle más profano, es más bajo, ¿no? Entonces los domingos son los días más espirituales. Hasta se lo llamó así, el domingo es el día del Señor. Sí, el día del Señor. ¿Y el resto de los días? El resto de los días, sí. O se dice también los misioneros o los pastores o Los que se dedican a lo espiritual. los que se dedican a lo espiritual y aún más espiritual si hacen, ¿cómo se dice eso? Ministerio a tiempo completo. Sí. Esos son los más espirituales. Sí, entonces, fíjense, lo que había devenido en lo que es la separación dentro de los monjes católicos, es una separación derecha, a una vida espiritual separado de una vida profana. En el mundo evangélico, después de que entra el secularismo, comienza también esa misma perspectiva. Es decir, lo espiritual es más alto que lo secular. Sí. ¿No? Mayormente encontramos a las personas diciendo eso. Yo soy, sí, tú eres pastor, sí, pero la verdad es que y también trabajo. Sí. Y como si fuera un pecado tenebroso el trabajar secularmente, porque eso no es un llamado de Dios. Entonces, pero ¿de dónde viene ese concepto? Ese concepto es un concepto griego que viene de diferenciar entre lo espiritual y lo secular. Sí. Y es un pensamiento griego, ¿no? La vez pasada nosotros hablamos de epistemología. ¿Cómo sé lo que sé? ¿Por qué pienso como pienso? ¿De dónde saqué mi información? ¿De dónde viene mi cosmovisión? Y la cosmovisión de nosotros los evangélicos viene de aquí, ¿no? Sí, Esto es epistemología, por si acaso. sí, justamente. Sí, ¿no? estamos haciendo epistemología. Estamos yendo a nuestra Sí. raíz, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué pensamos que lo espiritual es más alto que lo secular? Y Pregunta, ¿lo espiritual es más alto que lo secular según la perspectiva bíblica? la pregunta es, ¿lo secular no es espiritual? ¿Lo físico no es espiritual? No, pero lo físico es diferente de lo espiritual, dirían los hermanos, ¿no? Sí. No, por favor, mi vida espiritual, no me quiten mi domingo, por favor. Bueno, entonces nosotros los cristianos, lastimosamente, sí tenemos este pensamiento en nuestra cosmovisión, ¿no? Nos enseñaron así. Nos enseñaron así. Y para disculpa nuestra, no es de 50 años atrás, es de 200 años atrás. Por eso es que no lo percibimos. Sí, por eso. Es algo que generación por generación ha adoptado como normal, como un estilo de vida, Como la verdad. como la verdad. Entonces, no llama la atención. ¿Por qué? Porque todos hacen así y se nos enseña así y la vida y la familia, la educación, la iglesia funcionan de esta manera. Entonces, si nos enseñaron esto es porque asumimos que es una verdad, ¿no? Y desafortunadamente, la mayor parte de los cristianos piensa de esta manera. Sí. Y aquí, por ejemplo, en la última En el último cuadro. cuadro, dice fe, teología, ética, misiones, vida devocional, evangelio. Eso es lo más alto. Eso es lo más alto, eso es lo sagrado, eso es lo espiritual. A eso hay que dedicar más tiempo. Cuanto más tiempo dedicas, por ejemplo, a la oración, a tu devocional, a las misiones o lo que sea, más espiritual eres, ¿no? Y lo otro, en contraste, la razón, la ciencia, los negocios, la economía, la política, el arte, música, el ministerio físico, el pan, todo eso es... Segundo orden. Segundo orden, es lo físico, es lo secular, es lo no importante. Entonces, lo importante es, hasta para ser buen cristiano, es tener un equilibrio entre los dos, ¿no?
Entonces, ahí entra nuestra mentalidad dividida, donde hablamos de la dicotomía griega, ¿no? Que en la parejita. filosofía entendemos que de ahí vienen nuestras ideas, ¿no? Ya, wow. Parece que son malas noticias. Y sí, todavía continúan las malas noticias porque vamos para el frente, volvemos a nuestro Sí. Power original más completo, Sí. donde habíamos comenzado con la historia. Sí, y ahí vemos la perspectiva teísta de un Dios personal. Enseguida vamos a entrar también un poquito más en qué es la perspectiva teísta, lo vamos a entrar con detalles, pero aquí Dios es un Dios personal que sí creó todo, pero sigue en una relación con su creación. Él se revela a su creación, Él está en una relación. De ahí pasamos al deísmo, donde el ser humano prácticamente se independiza de Dios y ya no hay revelación específica de parte de Dios y hay esa separación, ¿no? De ahí vamos a la perspectiva secularista, que ya hace la pregunta o afirma que ya no existe Dios, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, que es lo que acabamos de ilustrar en la historia, la Iglesia reacciona y reacciona con lo que llamamos el gnosticismo evangélico. Es decir, ¿por qué gnosticismo? Porque el gnosticismo es griego. El gnosticismo hace diferencia entre lo sagrado y lo secular. Entonces, fíjense, ¿cuál es la nueva cosmovisión adoptada por la mayor parte de nuestro mundo evangélico y en un sentido por toda la parte católica, ¿no? Es un Dios de lo sagrado, es un Dios inmanente y trascendente, está fuera, separado, ha creado toda la parte sagrada, pero hay un mundo secular que está aparte de eso. Ahora, si ustedes se fijan en el cuadro que está abajo y el cuadro que está arriba a la derecha, son muy similares. Es un mundo dividido. Es un mundo dividido, un alto, un bajo, un espiritual, un físico, y en realidad son dos mundos diferentes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí va una más para explicar un poquito más detalladamente lo que es este gnosticismo, justamente dividiendo lo espiritual de lo natural. En lo espiritual entra todo lo que es moral y sagrado, lo que ya dije: la fe, la gracia, misiones, ética, teología, evangelismo, discipulado, devociones. Todo eso es espiritual. Y las personas que se dedican a eso normalmente en las iglesias son consideradas las personas con autoridad espiritual, ¿no? Los cristianos de tiempo completo. Sí, entonces hasta en chiste, ¿no? El niño, el hijito del pastor, cuando le preguntan qué trabaja su papá. No, mi papá no trabaja, es pastor. Sí, como si ser pastor no fuera trabajo. Bueno, los pastores que yo conozco trabajan mucho, ¿no? Sí, Tienen mucho trabajo los es pastores. triste que no consideran trabajo al Sí. trabajo del pastor, ¿no? Sí. Tan peleado está la palabra, el concepto de trabajo, que lo espiritual no es trabajo. Sí, y es por una perspectiva, una cosmovisión errada acerca del trabajo, ¿no? Dios es el creador también del trabajo, ¿no? Allá entramos en otro tema, pero... Y es el tema de ella, porque... Sí. No, entonces el trabajo no es una maldición. Sí vino maldición sobre eso, ¿no? Pero Dios dio trabajo a Adán y Eva. Dios dio trabajo antes de la caída. Muchas veces, para mí hasta fue importante eso, entender que Dios dio trabajo, tareas para hacer antes de la caída. Después de la caída sí hay maldición y sí hay trabajo que ya no es como debería ser y es más difícil, más duro, todo lo que conocemos, pero en realidad el propósito del trabajo, el origen del trabajo es bueno. El origen del trabajo está arraigado en los principios divinos, ¿no? Pero vamos a hablar del trabajo después. Sí, entonces aquí solo porque entramos en lo de los pastores, ¿no? El día sagrado, el día del Señor es el domingo, ¿no? Y a veces los miércoles en unas iglesias mucho más espirituales que también oran los días miércoles. Sí, entonces... Y algunas son mucho más espirituales, todavía tienen culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí.
Entonces, bueno, aparte de eso está lo natural, que es lo físico, el trabajo secular, razón, negocios, política, ciencia, economía, medios de comunicación y el arte. Todo eso va hacia la parte natural secular, ¿no? Y es lo que no entra en lo espiritual. Haciendo eso tú haces simplemente tu deber, ¿no? Sí, o sea, es tu vida dividida. Ujú. Por eso les decía de repente, y usted pastor es tiempo completo. Y el pobre pastor dice, uy, lo que pasa es que también no alcanza la plata, no están los diezmos. Entonces tengo mi negocito por ahí, pero con un poquito de vergüenza, ¿no? Porque está trabajando secularmente, además del ministerio. Pero, ¿de dónde viene ese concepto? No, y justamente de la dicotomía griega, ¿no? De separar lo físico de lo espiritual. Y esto normalmente lo vemos como los días de la semana, ¿no? De lunes a sábado vivimos nuestra vida secular y el domingo nos dedicamos al Señor. Nos dedicamos al Señor. Sí. Y creo que todos tenemos de esto, porque cuando yo escuché esto por primera vez, yo dije, ay, me estoy mirando en un espejo. No, porque es realmente así. Y si uno quiere servir al Señor, uno busca en el área espiritual, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver ahora más adelante otras cosas también bien prácticas de cómo pasar a... Es que la pregunta disculpa que te interrumpa, la pregunta del millón, ¿es esto verdad? Esto que les acabamos de mostrar, ¿es verdad? ¿Es la perspectiva bíblica? ¿Es la filosofía bíblica? O si quiere, ¿es la cosmovisión bíblica acerca de la realidad última? Buena pregunta, ¿no? Porque para muchos es así. Y yo lo tengo que reconocer, para mí era así. Yo serví tiempo completo, sirvo tiempo completo al Señor hace 37 años. Y, wow, cuando yo entré a la misión, dije, wow, aquí yo soy de esos cristianos que sí son de veras, son cristianos. Lo dejé todo por el Jesús. Y es verdad, o sea, era el ejemplo de Jesús y Pedro y Juan y Jacobo. Dejaron sus redes y lo siguieron. Ese es el famoso, ¿no? Entonces sí, de repente yo me había metido en una cuestión similar, pero tardé unos años en entender, aún estando en una misión que no cree en la diferencia de sagrado secular, tardé muchísimos años en sacar la filosofía griega de mi forma de pensamiento. Pero me estoy adelantando, creo. Vamos adelante con nuestro PowerPoint. Vamos con nuestro PowerPoint. Ahí. En Latinoamérica... Vamos a hacer una pausa. Sí. Acá de lo que estábamos hablando. Sí. Congelen un poquitito en sus mentes todo esto de la dicotomía griega y Sí. Disculpen si hemos pisado algún callo por ahí, así decimos en mi país cuando le molestamos a alguien, ¿no? Disculpen, lo vamos a dejar congeladito un ratito y ahora vamos a hablar de nuestra Latinoamérica, porque otra vez. ¿De dónde proviene la cosmovisión en Latinoamérica? Porque aparte de una cosmovisión que se forma para nosotros los cristianos dentro del mundo cristiano, no es netamente eso, sino que nuestra cultura, nuestros ancestros nos han transmitido una cosmovisión, ¿no? Y aquí en Latinoamérica es muy penetrado por el animismo. Sí, o sea, nuestros ancestros eran animistas. Incas, aymaras, quechuas, toltecas, bibliotecas, así decía. No, aztecas y todos los tecas habidos y por haber, los mayas, todos, los guaraníes, las culturas tribales que teníamos en toda, o que tenemos todavía inclusive en nuestra Latinoamérica, todas son animistas. Es decir, explica. En el animismo todo es espiritual, ¿no? Todo es como místico. Sí. Todo está relacionado con, por ejemplo, el origen es el espíritu, ¿no? Como dijimos hace rato, la realidad última para el animista es espiritual. Todo es espiritual. Todo es espiritual y entonces lo físico es, bueno, no sé si aquí en Latinoamérica es así, bueno, en lo oriental es así, lo físico es una ilusión.
Ujú. No sé si aquí en Latinoamérica Es totalmente secundario. es secundario lo físico. Lo importante es lo espiritual. Y bueno, aquí en Latinoamérica, quizás no tanto, en Europa o en la parte oriental de los países orientales, entra mucho el tema de la nueva era, ¿no? Sí, eso es moderno. Sí, pero vamos a lo que es el animismo Original. más original y aquí contextualizado a Latinoamérica, ¿no? O sea, aquí hay que recalcar un poquito, de los tiempos bíblicos, los animistas, por ejemplo, eran los egipcios. Los egipcios eran animistas, los cananeos eran animistas. Todos los dioses paganos eran animistas. O sea, todos los que adoraban dioses paganos eran animistas. Los griegos eran animistas. ¿Ya? O sea, todo lo que significa paganismo es animismo, en realidad. Porque tienen conceptos totalmente distorsionados acerca de la realidad última, ¿no? Ahí tenemos una unidad indivisible. Sí, la manipulación y apaciguamiento de dioses, eso creo que es muy importante, porque en esta perspectiva tú tienes que agradar a los dioses para que te den los favores, para que te cuiden, para que te protejan, para que hagan llover, para que hagan que salga el sol, no sé. Tienes que, ¿cómo es? Apaciguarles. Sí, apaciguarles. Están enojados y hay que apaciguarles. Sí, entonces viene una tormenta, es porque los dioses están furiosos, ¿no? Sí, y básicamente se traslada en nuestra Latinoamérica, con nuestro contexto católico, hay un ensamble, hay un sincretismo entre una apariencia de cristianismo con lo que es toda la parte animista. Entonces se llega a lo que tenemos ahora, ¿no? Por eso hay personas que, para apaciguar a la deidad o para que la deidad les dé algo, caminan kilómetros de kilómetros peregrinando en nuestra Latinoamérica, en todos lados. Algo pasó, tenemos un eco, pero bueno. ¿Nos escuchan bien? Parece que sí. Sí, ¿Sí? Bueno, si puedes levantar un poquito el audio sería mejor, pero sí está bien. ya. Quizás nos Está bien, dale. ¿Ya? Bueno, tú te acercas aquí, las dos. Bueno, entonces lo que estábamos hablando justamente, y justamente lo que estábamos diciendo de esta cosmovisión animista en Latinoamérica, no es que soy cristiano y no tengo cosmovisión animista, eso no, es verdad. Normalmente uno trae esto en el fondo inconscientemente, uno tiene estos conceptos, solo que los lleva a la nueva fe y hay como un sincretismo con eso, ¿no? Entonces lo llevamos y vemos al Dios a través de estos lentes, ¿no? Entonces tengo que orar tantas horas por la semana para agradar a Dios, y cuantas más cosas espirituales para agradarle a Dios, para que me dé el favor que yo le pedí, ¿no? Sí. Y básicamente, no sé, quizás puedo contar algo de nuestra Latinoamérica. No sé si pasa en Perú, pero en Bolivia sí pasaba, por lo menos pasa. Es decir, si yo voy a construir una casa, tengo que, si quiero que los albañiles construyan la casa, tengo que apartar un pedacito de la casa, un lugar especial dentro de los cimientos, donde tengo que colocar un feto de llama. Es la ofrenda a la Pachamama. ¿Ya? Ahora, todos los albañiles, todos los constructores y el ingeniero incluido, todos son supuestamente cristianos, mayormente católicos, pero también evangélicos. Pero ¿qué hacemos? Los hombres dicen, si no ponemos esto como ofrenda a la Pachamama, la casa se va a caer, la casa no va a funcionar. ¿Ya? Yo estudié ingeniería, ¿ya? Y les digo, yo tenía un profesor ingeniero, ¿ya?, que era un especialista en suelos, y nos contó esto cuando nosotros éramos estudiantes. Y es para ver hasta dónde llega el concepto de animismo dentro de nuestra cultura y cómo ha penetrado la sociedad. Ojo, estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de personas que han estudiado en la universidad, que tienen posgrados y todas esas cosas, y de muchos años atrás.
Y él nos contaba y decía, estábamos construyendo el camino, y en el camino estábamos con la maquinaria tratando de abrir la brecha entre las montañas y todas las cosas, y de repente los trabajadores se negaron a continuar haciendo. ¿Y qué pasó? Le preguntamos nosotros, profesor, cuéntenos. No, y nosotros dijimos, no, vamos a continuar. Pero los trabajadores se negaban a continuar, los tractoristas no querían subir a los tractores. ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que nosotros no le hicimos la ofrenda a la Pachamama y la Pachamama está enojada y por eso no estamos pudiendo nosotros continuar con el camino. Por eso no se puede andar, no se puede perforar. Se rompieron dos de los diamantes que tenían para perforar hacia abajo, se rompieron dos. Es porque la Pachamama está enojada, la Pachamama no le hemos dado nuestra ofrenda. Entonces el ingeniero, este amigo que nos contaba, que en realidad era mi profesor, nos dice, tuvimos que acceder. O sea, yo no creía en eso, pero tuvimos que acceder, y ellos, o sea, tampoco era un cristiano comprometido, ¿no? El ingeniero era un cristiano normal, un cristiano católico como cualquiera de los católicos que hay en Latinoamérica. Entonces dijo, bueno, háganlo. Y es la mentalidad que todo el mundo hace, que lo hagan, que lo hagan. Bueno, y lo hicieron, y según él, a partir de ese entonces que hicieron el sacrificio a la Pachamama, inexplicablemente todas las cosas empezaron a funcionar bien. Ojo, es lo que él contaba. Yo no puedo dar testimonio 100% de esa verdad, pero definitivamente ese es el concepto. Es decir, tengo que negociar con los dioses para que me den un favor a cambio. Ese es animismo. Sí. Y otro punto es el azar, ¿no? Esperar que algo mágico pase que va a resolver mis problemas sin que yo tenga que hacer nada. ¡Qué suerte que tuve! Sí. Buena suerte, es una frase que se usa mucho. Al despedirnos o lo que sea, las personas dicen suerte, ¿no? Es animismo. Sí, eso es un pensamiento animista. Y aquí vamos a algo más para explicar un poquito más esta cosmovisión, esta mentalidad, ¿no? El animismo también es el fatalismo, y el fatalismo es lo que reina en Latinoamérica, ¿no? Somos fatalistas. ¿Por qué? Porque temor al fracaso. El no puedo, el soy víctima, resignarme a mi destino, la vida me sucede. El hombre, una piedrita en laguna calma, él no mueve el agua lo mueve a él. El dependiente, el respondedor, la tradición, lo fijo, lo burocrático, lo enfocado en nosotros, y la suerte o el fracaso, ¿no? Entonces, en mi situación, en mi vida, no hay mucho que yo pueda cambiar. Ya se está dando y la vida me maneja a mí, yo no a la vida, ¿no? Es mi mala suerte o mi buena suerte o lo que sea que me está dando. El destino lo quiso así. Sí. Hay muchas canciones que vas a escuchar, nos separamos porque el destino lo quiso así, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que yo no puedo cambiar nada en mi día, yo no puedo cambiar nada para mi futuro. Tengo que simplemente ser un espectador que espera, no sé, la buena suerte o la mala suerte, no sé. Sí. Entonces, vemos eso quizás en la cantidad de gente que participa en los, ¿cómo se llaman estos? Las loterías. Loterías, eso justamente, ¿no? Eso Sí, es, sí. eso es animista, es pensamiento animista. Claro, porque es que tengo suerte, tengo Sí. suerte. Y hay personas que realmente Por parece suerte que me salvé, por suerte salió, por suerte no me pilló mi esposa cuando yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer, por suerte. Sí. Y hay una palabra que quisiera compartir, que es acá del lugar donde misionamos, de Paraguay. Hay una palabra que en guaraní se dice así, Omano Tamboriajú. ¿Qué quiere decir Omano Tamboriajú? Omanota es el que murió. Omano es el que muere. Omano Tamboriajú. ¿Boriajú qué es? Pobre. En guaraní, Boriajú es pobre. Omanota Boriajú quiere decir, pobre nací, pobre he de morir. Es mi destino. Y demás está contarles todas las canciones que tenemos en el mundo andino acerca del destino, el triste destino que tenemos
la melancolía que destilan nuestras canciones en el mundo andino. Bueno, Les animamos a escuchar una música, cualquier música folclórica, ¿no? Y analicen un poco el texto y van a encontrar fatalismo, ¿no? sí, Van a encontrar fatalismo en las músicas, porque las músicas, las canciones, reflejan la cosmovisión del pueblo. sí, y quizás aquí también es importante, ya que tocaste el tema de la música, quizás es importante esto que acaba de decir Yesenia. Parte del estudio de la cosmovisión, parte de ese darnos cuenta de qué tipo de cosmovisión tenemos, es justamente escuchar el arte, la música que transmite el lugar donde nosotros estamos. ¿Qué tipo de mensaje envía esa música? Porque la música es un poco la expresión del alma, la expresión de la cosmovisión de un pueblo. Entonces, en la música, los artistas en general expresan lo que hay dentro del corazón, es decir, lo que hay dentro de la mente. Sí. Entonces, como un buen ejercicio, queridos pastores, vean qué es lo que está escuchando el pueblo, qué es lo que está de moda. Para mí es muy aleccionador eso, porque me permite ver, cuando yo he estado trabajando el tema de cosmovisión desde hace más de 30 años, trabajando los cambios en mi cosmovisión, mucho me ha servido escuchar lo que yo escuchaba cuando era joven, tenía 15, 17 años. Ahí yo podía ver, mira las ideas que se habían alojado sin yo ser consciente de ellas dentro de mi mente. Entonces, por eso es importante. Y ustedes, al escuchar la música latinoamericana, se van a dar cuenta de qué tipo de cosmovisión tenemos nosotros los latinos en diferentes lugares. Sí. Entonces, eso es bien práctico, cosmovisión bien práctica, ¿no? Y si la cosmovisión animista, el fatalismo, no es bíblico, ¿qué es bíblico entonces? ¿Qué le contrasta a eso, no? Pero quizás volvemos después. ¿Sí? Sí, vamos adelante. Bueno. Ok, aquí queremos entrar en lo que es la realidad última, que es el teísmo bíblico. Ahora hablamos de lo que es el secularismo, que es el animismo, y ahora queremos... Distorsión, el gnosticismo evangélico como distorsión del teísmo, todo lo que no es, hemos hablado hasta ahora. Claro, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la verdad para poder reconocer las mentiras, ¿sí? Entonces, es otra vez la figura esa que dijimos del billete, ¿no? Creo que la dijimos en la anterior clase. Es decir, cómo entrenamos a los que trabajan en casas de cambios para reconocer los billetes que no son verdaderos, los billetes falsos. Entonces, imagínense un hombre que trabaja recibiendo billetes para casa de cambios, le pueden traer billetes falsos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro negocio no pierda dinero o reciba billetes falsos? ¿La técnica cuál es? Enseñarles los billetes verdaderos, ¿no? Si nuestros cajeros conocen cuáles son los billetes verdaderos, hay un solo tipo de billetes verdaderos. Cuando conocen el verdadero, los falsos se notan inmediatamente. Y así mismo es con la cosmovisión. Necesitamos conocer la verdad para poder discernir las mentiras. Sí, entonces la cosmovisión bíblica es lo que la Biblia dice respecto de determinado tema. Y en este caso, este es el fundamental de los fundamentales, la realidad última. Sí. La realidad última, como dijimos, es el punto de partida, es lo que es la realidad, ¿no? De donde nacen todas las cosas. De donde nace todo y sobre lo cual nosotros construimos nuestras creencias. Nuestros conceptos. Sí. Entonces, en este caso, en el teísmo bíblico, Dios es la realidad última, Dios es absoluto, Dios es la verdad, existe la verdad en comparación a otros. Por ejemplo, el secularismo, vimos que no es así, que es justamente lo contrario, no existe Dios, no existe ese absoluto, no existe ningún ser superior, ¿no? En el animismo, justamente lo otro, que todo es uno, todo es espiritual, ¿no? Entonces, aquí vamos, ¿a quién es este Dios
quién es el creador. Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Trascendente es que Él está fuera de su creación, ¿no? No es como el Dios animista. El Dios animista está metido en su creación, es su creación misma. Claro, sí, porque Dios es también en lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, un árbol es Dios. Sí. Yo soy Dios, tú eres Dios y todo es espiritual, ¿no? Las vacas son dioses, por eso no También. las comen. Sí, en la religión hindú es así, ¿no? Que Los monos, que no se pueden, lo que tú habías compartido cuando tú estuviste por allá. sí, en la India es así. Yo vi personas arrodilladas delante de un árbol, orando al árbol, ¿no? Pensando que eso es paganismo, hermanos, perdón, eso es paganismo. Lo que ustedes están nombrando, eso es una religión y es un paganismo, ¿no? Que conocemos. El paganismo, hermana, como es los incas. animista. Es animista. Claro, Sí, claro. Las culturas diferentes que ustedes están nombrando, me parece muy bien la explicación, lo que están nombrando, si me permiten acotar. Disculpen que recién he entrado, pero estaba escuchándolos y todo lo que dicen está muy bien, pero yo creo que están mezclando ustedes la espiritualidad divina de Dios, el Padre Yahweh, Jehová, con la religiosidad de los dioses paganos en el mundo entero de las diferentes culturas, ¿no? Porque eso es, incluyendo nuestra cultura, por ejemplo, la peruana, que tenemos la cultura incaica, ¿no? Que también adoraban dioses paganos, ¿no? Entonces nosotros tenemos sí esa procedencia, pero al venir, yo pienso que personalmente, ¿no? Que al venir nosotros a vivir esta nueva vida en Cristo, los cristianos evangélicos, al menos no los católicos, sino los cristianos evangélicos, pues ahí cambia nuestra naturaleza, ya no es... por supuesto que no somos espirituales y vamos volando en el aire, ¿no? Tampoco no somos extremistas, pero sí, o sea, ya nuestra mente, nuestra mentalidad, nosotros tenemos una nueva identidad, una nueva creación, ya no somos gente natural como todo el mundo, sino justamente por eso dice la palabra, ¿no? Somos nuevas criaturas, que significa una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza, y eso está dentro de nuestra identidad, que es la que, por ser esa nueva naturaleza en Cristo, nosotros nos guiamos por las escrituras, porque ahí está el manual de vida para las nuevas criaturas, ¿no? Entonces de ahí partimos, eso como premisa, y luego pues de ahí podemos añadir las partes culturales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Idiosincrasias, etcétera, que eso ya es dentro de, pero que no es justamente, no pertenece a nada a lo que sea espiritual de parte de Dios, ¿no? Son dos cosas diferentes, nosotros como seres espirituales, y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios, que tiene ciertas normas y ciertas cosas que tenemos que seguir, porque somos hijos de un Padre, ¿no? Y esa es nuestra nueva identidad, eso es lo que yo pienso, en mi manera de lo que yo he entendido, lo que es el cristianismo evangélico, ¿no? Porque el catolicismo ya sabemos que es otra cosa, ¿no? Tiene otra visión completamente. Disculpa, muchísimas gracias por su acotación, hermana. Sí. Si nos deja terminar, parece que usted llegó un poquitito. Nosotros habíamos estado, disculpe hermana, pero nosotros habíamos estado explicando justamente todas esas cosas y estábamos siguiendo un hilo de lo que estamos hablando del pensamiento bíblico, ¿no? Entonces vamos a retomar un poquitito eso. Sí, justamente habíamos explicado eso, lo que usted dijo, en unas diapositivas antes, ¿no? Y de eso llegamos a lo que estamos hablando ahora. Entonces creo que después va a poder... hacer alguna pregunta, sí, si hubiera alguna aclaración. Sí. ¿Qué dijimos que para conectar con esto lo que estamos diciendo? Nosotros estamos haciendo el contraste con el animismo, que es el paganismo también, ¿no? Claro, entonces, la acotación de la hermana es muy pertinente en el sentido del paganismo, ¿no? Sí. O sea, ella está identificando el paganismo, pero nosotros justamente habíamos dicho cuando hablamos del animismo que todas las culturas en las cuales había venido el cristianismo eran básicamente paganas, ¿no? Sí. Entonces, y parte del asunto del paganismo, para hacer una separación otra vez, el paganismo, que es una manifestación del animismo, es en realidad, maneja un Dios súper espiritual que se mete en todas las cosas y es todas las cosas, ¿no? A diferencia de lo que estamos puntualizando, que es ahora, y estamos tratando de
compartir, que es el Dios bíblico, que es trascendente. Trascendente significa que él está fuera de su creación, pero aquí abajo dice inmanente en su creación, ¿no? Él está en una relación con su creación. Él no es su creación, pero él sí está en una relación. Él interviene en la historia de su creación. Está en su creación, no es su creación. Sí. Y aquí está la diferencia con el deísmo. Fíjense, si ustedes se acuerdan cómo habíamos planteado el deísmo no tenía esas dos líneas que unen este esquema de Dios con su creación, porque esa es la inmanencia de Dios. Es un Dios íntimamente relacionado con su creación, en su existencia, en su historia, en su encarnación y a través del Espíritu Santo. Y Él es un Dios que tiene respuestas a esta historia. No es que la historia se está dando, Él es el autor de la historia. Obviamente nosotros los seres humanos tomamos decisiones y nuestras ideas y nuestras decisiones tienen consecuencias, pero eso no significa que Dios no esté en eso. Sí, Dios está a través de su Espíritu Santo en la creación. Dios se encarnó, eso es lo increíble. Ese Dios es tan especial, tan profundo en su carácter que se encarna y se hace como uno de nosotros. Eso es inmanencia en acción. Pero no queda ahí. Dios, a través de su Espíritu Santo, está presente. Fíjense lo increíble, está presente a través de esta transmisión por internet vía Zoom. Dios, Espíritu Santo, está en el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos exponiendo, y todos y cada uno de los que estamos participando de esta reunión. Dios, Espíritu Santo, hablando. Él está en medio nuestro. Eso refleja la inmanencia de Dios. Sí. Y justamente Él tiene, si vemos por ejemplo con el humanismo secular, que no encuentra respuestas en Dios, Dios sí tiene respuestas para todo, ¿no? Especialmente para la ciencia, la revelación de Dios es fundamental, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este mismo... Vamos a seguir. Ahí, ¿no? Justamente lo que habíamos dicho, para Dios no existe... sagrado y secular, ¿no? Para Dios no es más espiritual orar 5 horas o ¿cómo es? Cambiar los pañales de un bebé. Sí, o cortar pasto por 5 horas. ¿Sí? Entonces, Dios creó el trabajo, Dios estableció el trabajo, Dios es el autor del trabajo y de todas las cosas. Entonces no hay ese entendimiento, ese pensamiento griego dividido en la cosmovisión bíblica. No existe. Sí, la cosmovisión bíblica, ahí está, digamos, el esquema. Dios es un Dios trascendente y es un Dios inmanente a toda su creación. ¿Su creación en qué? En la fe, en la ciencia, en los negocios, en las misiones, en la razón, en la teología, en la ética, en la política, en la justicia, en el evangelismo, en las artes, toda la creación, la música, la comunidad, el servicio, en la ayuda a los necesitados, absolutamente en todo. En otras palabras, ¿Dios es el Dios de todo o no es Dios? Así es. Él es Dios, ¿no? Y no hay nada sobre lo cual Él no reina. Por eso cuando decíamos el día del Señor es el domingo, ¿y qué pasa con el resto de los días? Sí. Dios es Dios de lunes, de martes, de miércoles, etcétera, ¿no? Dios, aquí dice corandeo, vivir delante del rostro de Dios. No podemos vivir delante del rostro de Dios solamente el domingo y escondernos el lunes. No lo podemos. Él nos ve el lunes así como nos ve el domingo. Y lo que hacemos el lunes, lo hacemos también delante del rostro de Dios. Él ve lo que hacemos. Y no sé, un ejemplo muy lindo es, por ejemplo, de los carpinteros en la Reforma, ¿no? Ellos
hacían muebles y hacían los muebles de la mejor calidad que podían y hasta barnizaban, pintaban y lijaban los muebles de adentro, de atrás, de arriba y de abajo, por todas partes. Los lugares que no se ven. Los lugares que no se ven. ¿Por qué? Porque ¿quién lo ve? Dios. Dios lo ve. Eso es un trabajo integral, es un trabajo para glorificar a Dios. ¿Qué pasa aquí? Siempre me sorprende eso, ¿no? Tú compras un mueble de un carpintero y afuera está súper lindo y tú abres y adentro ni lo lijó, quedó como estaba la madera, ¿no? A mí me choca eso, ¿no? Ahí te das cuenta para quién lo hizo. ¿Para quién lo hizo? Para el ojo del hombre, no para el ojo de Dios, ¿no? Entonces, con nuestro trabajo queremos glorificar al Dios que nos ve y nos ve mucho más allá que el ojo del hombre, ¿no? Sí, y quizás aquí es importante un concepto que está acá delante del rostro de Dios. Coram Deo es una frase que los reformadores trajeron. Es una frase, es un moto, es un lema, es una vivencia que significa, Coram Deo en latín significa delante del rostro de Dios. Es decir, que los cristianos de la Reforma sencillamente se recordaban a sí mismos que cuando estaban haciendo algo, lo estaban haciendo delante del rostro de Dios. En otras palabras, Dios estaba presente. ¿Qué se está queriendo recordar con esto? Algo que quizás en los seminarios aprendemos de memoria. Dios es omnipresente. Claro que es omnipresente, pero te comportas como que Dios está siempre presente. Cuando estás manejando, cuando estás hablando con las personas, cuando estás pagando tus cosas, cuando estás, no sé, haciendo tus quehaceres de la casa, con todo lo que sea, Dios está ahí y Dios ve tu trabajo y tú lo haces y lo puedes hacer delante del rostro de Dios como para glorificarle a Él. Y es ahí donde no es secular, sino que es espiritual, porque si tú lavas los platos y lo haces para glorificar a Dios, es espiritual. Y si lavas los platos, protestando, quejando y todo eso, ¿qué estás haciendo? Bueno, decimos que la queja es la alabanza del diablo, ¿no? Sí, estás glorificando al diablo. Sí. Es muy espiritual. Muy fuerte lo que estoy diciendo, sí. ¿Verdad? Pero todo lo que hacemos, la palabra de Dios, la Biblia lo dice, tiene que ser hecho para gloria de Dios. Todo. Sí, eso es espiritualidad verdadera. Es decir, no es que ciertas labores religiosas son espirituales y otras no. En realidad, todo es espiritual si lo hacemos para la gloria de Dios. Y deja de ser espiritual cuando nosotros no glorificamos de Dios, aunque sea una tarea religiosa. Si puedo ser misionera, pero mi corazón, la motivación de mi corazón no está ahí, o puedo evangelizar porque es mi deber evangelizar y tengo que hacerlo y tengo que cumplir. O quiero ganarme ciertos méritos, ciertas cosas, o quiero ganarme mi sustento, o quiero hacer... Las motivaciones pueden ser muy, pero muy tenebrosas. Cuando hablamos de cosmovisión, como estamos hablando de realidad última, el concepto de realidad última determina el resto de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿Dios es el Dios de todas las áreas de tu vida? ¿Es el Dios de tu familia? Es triste, pero muchas veces yo escuché esto. En el púlpito es un ángel, pero mira cómo trata a sus hijos, mira cómo trata a su esposa. ¿En la casa está Dios? O como el niño ese que le digo, papá, yo quiero estar todo el tiempo en la iglesia. ¿Y por qué, hijo? Porque en la iglesia tú te portas tan bien. En la iglesia no gritas, en la iglesia no te exaltas, en la iglesia no pierdes la paciencia. ¿Qué está viendo el niño en esa persona? Está viendo quién realmente es.
Es ese gnosticismo evangélico que nos hace creer que en la presencia de Dios nos tenemos que portar bien, pero la presencia de Dios solo ocurre en determinados momentos, estando nosotros en normalmente la iglesia, el lugar físico que nosotros muchas veces le llamamos iglesia, pero en realidad es un templo. Y sí, y Dios también es el Dios del lunes, ¿no? No Sí. solamente el domingo nos tenemos que portar así, también el lunes. Yo creo que esto hay que enfatizarlo muy bien, queridos pastores que ustedes están asistiendo a esta conferencia. Yo siempre cuento está señalando la hora. Siempre cuento algo que pasó con mi hija. Mi hija estudió 2 carreras, Derecho y Psicología. ¿Ya? Y en la carrera de Psicología, ella estaba en la facultad y había un pastor que también estudiaba con ella. Y el pastor era capellán de una conocida firma cristiana que hacía venta de electrodomésticos y cosas así. Y el pastor, o sea, capellán, o sea, él era el que hacía las charlas evangelísticas, la que hablaba a los empleados y todas esas cosas. Entonces él se presentó como capellán ahí en la facultad, en la universidad. Mi hija obviamente no se presentó como hija de misionero, simplemente se presentó como una persona más en la facultad, pero sí se identificó como cristiana. Ahora, para mí fue muy difícil tener que explicarle lo siguiente a mi hija. Ella me preguntó, el capellán ese capellán evangélico, que es mi compañero de curso, copia en los exámenes. Copia. ¿Qué es copiar? O sea, por si acaso no significa copiar las preguntas del que el profesor ha puesto en la pizarra. Estaba haciendo trampa. Sí, copia quiere decir, estaba haciendo trampa, estaba haciendo lo que no... ¿Cómo es posible que una persona que es pastor, que es una persona que seguramente predica de alguna u otra forma, haga trampa en la universidad? Uno diría, no, es un pecador, o sea, cualquiera, pues no podemos subir. Pero no, sencillamente yo quiero que vayamos dentro del tema a por qué lo estaba haciendo. Porque probablemente la mentalidad de este hermano estaba dividida. ¿Ya? No era tan espiritual seguramente estudiar psicología. ¿Ya? Y por lo tanto en psicología vale lo que sea. Por alguna razón, él ha debido creer que mientras él copiaba, Dios se puso una venda en sus ojos y no lo miró. Yesenia se ríe. Pero eso no es verdad, la Biblia no dice eso. Pero sin embargo, el comportamiento refleja lo que uno piensa, qué cosa está dentro de nuestra cosmovisión. Entonces, la única explicación que uno tiene para que ocurran este tipo de situaciones, conté una, puedo sacar de mi anecdotario literalmente miles de ese tipo de ilustraciones, pero la única explicación es que el Dios en el cual creen estas personas no es el Dios que estamos viendo en la pantalla, esa realidad última que la tenemos colocada ahí. Es un Dios dividido. Y si le preguntarías a esa persona, ¿tú crees que Dios es omnipresente? Sí. Te va a decir que sí. Porque lo estudió. Porque lo estudió y hasta lo cree, ¿no? Pero a la hora de hacer las cosas, a la hora de llevar adelante las cosas, actuamos en base a las ideas que realmente están guiando nuestra vida. Lo que verdaderamente creemos. Sí, no lo que creemos intelectualmente, sino que lo que verdaderamente creemos. Por eso les dijimos la semana pasada que escriban su cosmovisión bíblica, no la ideal. No su cosmovisión bíblica No, ideal, su cosmovisión. Su cosmovisión. Y no es tan fácil. No es tan fácil eso, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Estamos delante del rostro de Dios en absolutamente todo, ¿no? Hasta en nuestros pensamientos íntimos que nosotros tenemos, quizás creemos que nadie se va a dar cuenta, Dios sí se da cuenta, ¿no?
Dios conoce todo. En otras palabras, Dios es el Dios de domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado. Es el Dios en la casa, es el Dios en el trabajo, es Dios en los estudios, es Dios en todo momento, es Dios en el baño, es Dios en la cama, en las camas matrimoniales. Dios es Dios. Ahora, el problema está en nosotros los seres humanos y los que nos llamamos creyentes. ¿Somos conscientes de la presencia de Dios en todo momento? ¿O solamente somos conscientes de la presencia de Dios en medio de las cuestiones espirituales? Es decir, los días que estamos de culto, los días que estamos haciendo estudio bíblico, o los días que estamos estudiando alguna cuestión espiritual. Pero los otros momentos. Sí. Buena pregunta, ¿no? Seguimos. Sí, porque parece que el tiempo esta vez nos está... Sí. ¿Cómo estamos, César, de tiempo? No, aquí ya estamos casi las 10. Vamos un poquito más. Aquí van algunas preguntas. ¿Por qué hemos perdido la cosmovisión bíblica? ¿Por qué no contamos la historia completa? ¿Por qué no contamos la gran agenda de Dios? ¿Cómo es que hemos perdido el entendimiento acerca de la naturaleza bíblica de la Iglesia? Seguro son preguntas para reflexionar, para pensar. Creo que cada uno puede hacerse estas preguntas, ¿no? Y a nivel ministerio, a nivel de iglesia también, ¿dónde es que nos perdimos y qué podemos hacer con eso, ¿no? Sí, y estamos en el punto que es quizás el fundamental de la charla de hoy. El Dios de la Biblia, la realidad última, en nuestras perspectivas, en nuestra cosmovisión, ¿corresponde con la perspectiva bíblica de Dios o no? ¿Es mi mentalidad dividida o es mi mentalidad bíblica? La mentalidad dividida lleva a la religiosidad. La mentalidad bíblica es el vivir 100% para Dios, todo el tiempo. Vamos para frente. Ya. Ahora vamos a un tema que es muy relevante para nosotros hoy en día y vamos a explicar un poquito por qué. Es una parte de cosmovisión muy importante, especialmente para los jóvenes y para los pastores que no quieren perder sus jóvenes en la iglesia, ¿no? Sí, porque hasta ahora hemos hablado lo que es el pensamiento moderno. O sea, hemos hecho la contraposición de tres cosmovisiones. La cosmovisión animista, la cosmovisión humanista secular y la cosmovisión bíblica con sus variantes. ¿Ya? Pero hoy en día ya estamos, para los que estamos arriba de los 40, todavía esto es bastante bien relevante. Pero de un tiempo a esta parte ya ha venido una nueva cosmovisión a instalarse, que es una mezcla del humanismo secular y el animismo. Y bienvenidos al animismo. Entonces vamos al posmodernismo. Exactamente. El posmodernismo es muy interesante porque cuando yo escuché por primera vez que me explicaron lo que es el posmodernismo, yo me asusté porque me di cuenta que tenía unas cuantas cuentas que arreglar con el Señor. Que eras posmodernista. Era muy posmodernista. Y eso que yo era una chica cristiana de iglesia de varios años en Jucum, todo lo que quieras, pero el pensamiento posmodernista me había penetrado. O sea, y bueno, si vamos a las raíces siempre hay cosas que tenemos que filtrar, ¿no? El posmodernismo significa postmodernismo después del modernismo, ¿no? Y se diferencia mucho con el modernismo, haciendo muchas cosas justo a lo contrario a lo que era el modernismo, ¿no? Ahora, hoy no vamos a entrar mucho en el modernismo, pero si quieren entrar en esa parte, estudiar por su parte, es interesante estudiar también el modernismo para entender el posmodernismo, que hace justamente lo contrario al modernismo. Y aquí estas dos imágenes reflejan el posmodernismo. Uno ve una chica libre en el camino, es
muy postmodernista esa imagen porque refleja la libertad de andar por el mundo sin destino, ¿no? De ir de aquí para allá disfrutando la vida. Y eso vemos en qué red social se ve muy bien eso, si hay jóvenes aquí y pastores. El Instagram. El Instagram es un medio de comunicación del postmodernismo y más allá. Entonces, yo no estoy diciendo ahora que nadie use Instagram, yo no estoy diciendo, pero si tú quieres ver lo que es el postmodernismo, el Instagram lo refleja perfectamente. ¿Por qué? Porque son fotos que capturan momentos. Y ahora vamos a entrar enseguida al por qué dije eso. Una palabra clave, así como corandeo para el... Carpe diem. Aquí Carpe dice, diem. Carpe diem es disfruta el momento. Y la filosofía postmodernista es disfruta el momento, ¿sí? No te dejes distraer por lo que se viene, no te preocupes por el mañana, ni por el ayer, ni nada. Disfruta el momento, disfruta el ahora, el futuro es ahora. Eso es muy característico del postmodernista. Ahora vamos a entrar un poquito en los detalles. Y aquí justamente es donde entra el secularismo, porque no hay Dios, y como no hay Dios, no hay futuro, ¿no? Ujú. Y el animismo es porque ellos están el postmodernista está muy abierto a las cosas espirituales, ¿no? Aunque no hay ninguna verdad absoluta, pero habrá algo espiritual, ¿no? O sea, bienvenidos al hijo del secularismo y Sí. el animismo. Así es. Definiendo el postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? El postmodernismo se basa en experiencias y emociones. Lo importante es haberlo vivido y haberlo sentido. Yo siento, todo es por lo que yo siento. Me dejo llevar por mis emociones, lo que me da gusto hacer, lo que acá dicen en Paraguay da gusto, ¿no? No sé si eso es... Pero bueno, lo que la persona le gusta hacer, lo que se siente bien haciendo, el placer del momento, ¿no? No me hago responsable de las consecuencias, no me hago responsable del mañana. No, en el modernismo, las personas trabajaban, por ejemplo, para juntar el dinero, para construir una casa, para comprar una casa, para tener algo estable. El postmodernista es justo lo contrario. El postmodernista, ¿para qué una casa? ¿Para qué? ¿Juntar mi dinero? Bueno, para viajar, ¿no? Junto mi dinero para viajar, para hacer alguna cosa, para comprar un celular nuevo, quiero un iPhone nuevo. Entonces, mi dinero va a eso, porque ¿quién piensa en casa? ¿Quién piensa en mañana, no? Entonces, ahí vemos la diferencia entre el modernista y el postmodernista. Disfruta el momento, no pensar en el mañana. Todo es posible. No hay verdad absoluta. Aquí entramos eso es lo donde importante. está la cosmovisión secular, ¿no? No hay ninguna verdad, no hay nada absoluto. Es mi verdad y es tu verdad, y yo pienso, yo opino, tú opinas, tú piensas y está bien, ¿no? Lo tuyo está bien, lo mío también está bien. Así es. Entonces, Si somos amigos. así es, no es ningún problema la diferencia en eso, y yo te dejo en paz, tú me dejas en paz y punto. Sí, es tu vida, es mi vida, y yo no me meto en tu vida y tú no te metes en mi vida y ya está. Lo que tú piensas está bien, Sí. lo que yo pienso también está Sí. bien. Y ahí entramos al relativismo. Todo es relativo. Podría ser y podría ser que no. ¿Verdad? Bueno, no sabemos, o quizás sabemos, pero quizás tampoco queremos saber. No sé. Es que no hay absoluto. Sí. No hay respuestas también. Como no hay Dios, como no hay absoluto, como no hay verdad, no hay respuestas. No hay moral. No hay moral. En otras palabras, no es problema acostarme hoy con una persona y la siguiente semana con otra y la subsiguiente semana con otra. Sí. No es ningún problema. Sí. ¿Por qué estamos puntualizando todo esto? Justamente porque estos pensamientos están penetrando. Bueno, yo aprendí esto en Europa, yo aprendí esto en Alemania y hace años, Y allá se vive. y allá se vive, ya están más avanzados que esto, ya hay nuevos movimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí en Latinoamérica esto está entrando, esto está actual, esto se está dando ahora, ¿Pero cómo? a través de todo lo que los través jóvenes de... tienen en sus manos.
el celular, las redes sociales, por eso dije Instagram. Todos tenemos Instagram, a mí me gusta también Instagram. Yo no. No, tú no. A mí me gusta también colocar fotos en el Instagram, ver lo que otros colocan, ver lo que están haciendo y todo eso, ¿no? Pero es interesante también analizar con qué perspectiva lo hacen o en qué perspectiva yo lo hago, porque reflejan momentos, reflejan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las redes sociales transmiten eso y nosotros los jóvenes estamos en eso, ¿no? Ese es nuestro mundo. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo eso va hacia esto, ¿no? Transmite esta perspectiva. También es una generación sin techo. Los homeless, los que no necesitan un hogar, quieren ser libres para perderse en el mundo. Entonces, por eso no juntan dinero para pensar en un futuro, en una familia ni nada, sino que en lo que necesitan y quieren ahora, ¿no? También hay un nuevo concepto de tolerancia y eso vemos especialmente en la nueva definición de tolerancia, ¿no? La tolerancia de que, bueno, lo tuyo es bueno, lo mío es bueno y está bien, yo te tolero, tú me toleras y ya está. Por ejemplo, ¿qué es el concepto original de tolerancia, no? Es que yo por ejemplo tengo una perspectiva y considero que es la verdad, yo no estoy de acuerdo contigo y diferimos, ¿no? Ujú. Y aún así yo te voy a tratar bien, ¿sí? Así mismo. Y el nuevo concepto de tolerancia, No, tú no tienes derecho a pensar como... entonces, Es una contradicción. sí, entonces ahí hay varias cosas, pero vamos adelante un poquito más. El posmodernismo también, los valores en el posmodernismo ya no están ligados a un absoluto, son libres de seleccionarse y cambiarse fácilmente. Entonces, en el pensamiento posmodernismo tú puedes cambiar tus valores, tú puedes cambiar cómo piensas, lo que haces, lo que quieres todo el tiempo, porque no hay un absoluto. Y otra cosa es que no hay una meta narrativa, la importancia no es el todo, sino que son fragmentos. ¿Y a qué podemos relacionar eso? Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una meta narrativa, ¿no? El matrimonio es para toda la vida. Es un absoluto, es una verdad absoluta que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Para un postmodernista no, es una pareja que te va a acompañar en una cierta fase de tu vida y si ya no funciona ya no vas más con esa persona y punto, y va a haber otra fase en tu vida con otra pareja. Bueno, entonces ahí van cambiando las cosas y ya no hay estabilidad. ¿Cuál es el concepto de realidad última entonces en el posmodernismo? O sea, al no haber absolutos, obviamente no hay Dios. Sí. Como les decíamos, es un hijo del secularismo y del animismo. Por un lado, no hay Dios. Por otro lado, todo es Dios. O sea, porque son muy abiertos a la espiritualidad. Por eso, inclusive, el posmodernismo ha penetrado profundamente en las iglesias cristianas. Aquí vamos. Posmodernismo en la iglesia. Aquí viene un dibujito, dice, yo sé lo que esto dice, pero yo le voy a dar mi propio significado. Es una Biblia. La interpretación está libre, cada uno. El texto dice pero yo quiero B, entonces yo interpreto C, no sé. Ya no es el absoluto, cada uno le hace decir al texto lo que le quiere hacer decir. Entonces, también entra en la iglesia el misticismo, ¿no? Porque ahí entra justamente el pensamiento animista también, y el postmodernista también mezcla esas cosas, ¿no? La espiritualidad hindú entra sin ningún problema en la espiritualidad de la iglesia y se confunde. Claro. Entonces, por ejemplo, también los tiempos de alabanza, muy basados en lo emocional, y se pueden enganchar fácilmente, pero la pregunta ¿es emocional? ¿Es lo que sentí? ¿O es lo que realmente Dios me está hablando o lo que Dios quiere que haga, ¿no? O me lleva a convicciones profundas que afectan mi cosmovisión, afectan mi ser. Sí. Aquí, mi verdad, tu verdad.
No existe mi verdad, no existe tu verdad, existe la verdad. Que está en la palabra de Dios. Sí. Entonces, el simple hecho de decir mi verdad ya no es verdad, ya es una mentira, porque no es mi verdad. No existe eso, ¿no? Entonces, yo veo que aquí hay una persona levantando su mano y enseguida vamos a tener tiempo para eso. Con esto ya terminamos, enseguida. La experiencia emocional, justamente lo que dije, muchas veces pasa en el tiempo de alabanza, la inestabilidad, el falta de compromiso. Es muy difícil que los jóvenes se comprometan, especialmente si están muy metidos en lo que es el pensamiento postmoderno. El miedo a comprometerse, el miedo a darlo todo por otros, ¿no? El postmodernista es bien egoísta en ese sentido, ¿no? No, y bueno, como decíamos, la única manera de nosotros poder salir y sacar a nuestros jóvenes o a las personas que están metidas en esto es a través de la verdad, Sí. es a través de la perspectiva bíblica. Hemos querido dar una pasada bien rapidita a los pensamientos, a las filosofías, conforme al título de nuestras palestras, dar el pensamiento bíblico contra las filosofías que hay, la humanista, la animista, y ahora, que es importante, por eso le dimos un espacito de tiempo en este momento, al postmodernismo. Sí. Ahora, por supuesto, ha sido bien abuelo de pájaro, como se dice, muy rápido, y seguramente van a haber preguntas, van a haber posibilidades de diálogo, así que si permite el pastor César moderar, aquí vamos para una serie de preguntas y respuestas, porque hasta acá llegamos con lo que hemos expuesto hoy día. Sí, aquí Tenemos una más. Esto es un cuadro que les queríamos mostrar. Vamos a hacer todo lo posible para que la siguiente vez nuestro PowerPoint realmente funcione como debe funcionar. Aquí este es una perspectiva general de lo que queremos seguir hablando hoy. Tocamos la primera columnita que dice realidad última. Eso es lo que tocamos hoy a través del animismo, teísmo bíblico, secularismo y hasta el postmodernismo que hablamos. En las siguientes veces queremos cubrir más, vamos a ver más perspectivas y las diferentes otras columnitas que están viendo, la cosmovisión del hombre, la historia, el universo y el trabajo. Hoy ya tocamos un poquito trabajo, pero vamos a explicarlo más o con más detalles. Y además de esto, hay otras cosas que queremos hablar, pero esto es como un overview. Sí, es una radiografía general de lo que queremos hacer. Esto les dejamos así. Y la aplicación, esto es para que cada uno pueda llevar a su casa y pensar, analizar. Dice, toma un tiempo para reflexionar sobre algunos ejemplos de una cosmovisión dividida en tu vida. ¿Cómo se manifiesta esta división en tu persona o en tu familia, tu trabajo o en tu ministerio? En oración pídele al Señor que te revele un paso práctico que puedes tomar para vivir una vida corandeo en esa área. Piensa en algún ejemplo de postmodernismo que has encontrado en tu ministerio hoy, o entre tus jóvenes, o en tu propia vida. ¿Verdad? Hay pastores jóvenes. Sí hay. Bueno, aquí estamos, con esto cerramos y estamos abiertos a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias a Yesenia, muchas gracias René. Realmente este es un desafío para todos nosotros. En el primer video yo les dije que vamos a entrar a caminar sobre un camino nuevo que realmente nos va a ayudar a entender sobre nuestra teología, sobre nuestras doctrinas. Y creo que este es un tema muy relevante para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Qué bueno que hayan terminado con esta influencia, con este pensamiento último del postmodernismo que está haciendo tanto daño a la iglesia, está haciendo tanto daño a las misiones. Quiero que por favor pongan sus preguntas en el chat y nosotros estaremos transmitiendo las preguntas a René y a Yesenia. Pero también tengo aquí en nuestro grupo a Pastor Francisco Vergara, profesor de la UCEL, que si tiene algo que contribuir también con gusto, por favor, vamos a permitir a algunos de ustedes. Entonces,
quisiéramos hacer la primera pregunta, y esto va para Yesenia. Entonces, si hablamos del animismo, del teísmo y el secularismo, ¿cuál es la última realidad para cada uno de ellos? ¿Cuál es la última realidad para cada uno de ellos? Sí, vemos justamente en el teísmo bíblico que la realidad última es Dios, ¿no? Que la verdad es, y la realidad es la existencia de Dios. Partimos de la existencia de Dios. Dios inmanente y trascendente. Sí, que un Dios que creó, sí, es el creador de este mundo, de este planeta, de este universo. Está fuera de eso, pero está íntimamente relacionado con él mismo, ¿no? Está en su creación, pero fuera de su creación. Así como estaba nuestra imagencita ahí. Y en el deísmo vemos que hay un Dios. La realidad última sería un Dios, pero que no está relacionado con su creación. Es trascendente, pero no es inmanente. Sí, es trascendente, pero no inmanente. Entonces, existe, pero no se manifiesta en su creación. Y en el animismo, la realidad última es que todo es espíritu. Todo es Dios. Todo es Dios. No es un Dios trascendente y personal, ni nada de eso, sino que todo es espíritu, todo es uno. Entonces partimos desde ahí, ¿no? Que lo que nosotros dijimos, que están los dioses, hay que complacer a los dioses, y no es solamente un Dios, y es la perspectiva del paganismo, ¿no? Sí, es una unidad. En realidad, sí, Dios es una unidad con todo, ¿no? Por Como eso, decíamos, una los unidad. árboles son Dios, la creación es lo que nosotros llamamos creación, para ellos es Dios. Sí. O sea, nuestros ancestros adoraban al Dios Sol. Eso es animismo. Sí. René, entonces, ¿cuál sería la última realidad para el posmodernismo? Es justamente una mezcla, porque no hay realidad última para ellos, porque no hay absoluto. Para el posmodernismo no hay realidad última, o sea, sería bien parecido al secularismo, que no hay, pero por otro lado hay espiritualidad. Entonces ahí es un concepto de realidad última mezclado entre el animismo y el secularismo. Es una mezcla de ambos, sin que ninguno de los dos diga que existe en realidad. O sea, en otras palabras, para el posmoderno es lo que él crea. Y para el cristiano posmodernista hasta puede ser que tenga una relación personal con Dios sin creer en un Dios, en una verdad absoluta. Entonces, está la espiritualidad, pero no hay una verdad absoluta. Es difícil quizás de entender, pero ese es el pensamiento posmoderno, ¿no? Existe la espiritual, pero no existe un Dios que es la verdad, un Dios trascendente, inmanente, no existe. Gracias. Vamos a permitir que al pastor que estaba levantando la mano, creo que es Erki. Amén. Tu pregunta concisa y maciza, pastor. Amén. Buenas noches y felicito el trabajo que están haciendo los pastores René y su esposa. Cuando hablaban del posmodernismo, no sé si se pueden poner esa separata, la PPT. Cuando hablaban de posmodernismo, mencionaban algunos ejemplos, y yo quería preguntar si, por ejemplo, el hecho de que un pastor no tenga pastor configuraba una mentalidad posmodernista, o el hecho de que un pastor crea en el comunismo, ¿eso configura una mentalidad posmodernista? Bueno, el comunismo es otra cosmovisión diferente, ¿no? Sí, el comunismo en realidad es un hijo del humanismo secular, ¿no? Es un hijo del humanismo secular. Y en cuanto a la pregunta de que el pastor no tenga pastor, podría ser, o sea, podría ser que sea un elemento posmodernista, ¿no? De que la gente no quiere absolutos, cree en las relaciones, pero no cree en los absolutos. Entonces, posibilidades de sujeción y sumisión y esas cosas
probablemente chocan con un pensamiento posmoderno, ¿no? Gracias. Mientras ustedes van poniendo su pregunta, quisiera invitar al pastor Francisco Vergara si algo puede compartir con nosotros. Ponga su pregunta en el chat, por favor. Gracias, César. Yo quisiera solo hacer dos comentarios y una... Tu micrófono, Francisco. Sí, se me apagó. En relación a lo que han estado diciendo nuestros hermanos. Uno es este llamado a la tolerancia, ¿no es cierto? Porque es muy curioso. A nosotros, los cristianos, nos dicen que nosotros tenemos que ser tolerantes con los que opinan distinto, pero los que opinan distinto no son tolerantes con nosotros. Entonces tenemos una, vamos a decir, pequeña contradicción con uno de los postulados de ellos. Y el otro tiene que ver con la afirmación que ellos hacen, los postmodernistas hacen, acerca de que no hay absolutos, ¿no? Porque al decir eso, su propia afirmación de que no hay absolutos es relativa. Es un absoluto. ¿No es cierto? Para ellos. Es un oxímoron, ¿no? O sea, no puede ser que ellos le den valor absoluto a una afirmación de esa naturaleza, porque si todo es relativo, esa propia afirmación es relativa. De tal manera que caen en una contradicción. Y la tercera cosa que quería mencionar, simplemente, los hermanos hablaron también de unos eslogans, ¿no? Y muchos aquí seguramente conocen la marca deportiva Nike o Nike, ¿no es cierto? ¿Qué significa Just Do It? ¿No? Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. O sea, no te detengas a pensar si es correcto o no es correcto, si estás, si es de acuerdo a tu cosmovisión o no. Simplemente hazlo. Y bueno, una vez que lo haces, descubrirás si está bien, está mal, ¿no? Eso es un pensamiento postmoderno, en un eslogan de una marca deportiva que muchos de nosotros de repente hasta usamos, ¿no? Nada más de eso. Muchas gracias. Gracias, profesor Francisco. Súper pertinente. Exacto. Tenemos una pregunta de un nuevo ministro del Señor del Perú y para el mundo. José Vázquez dice: ¿es consecuencia de las ideologías el querer adaptar la vida cristiana a la temporada en la que se vive? Bueno, es justamente lo que estamos queriendo puntualizar, ¿no? ¿Estamos siendo sal y luz o nos estamos formando o el mundo está siendo sal y luz para nosotros, ¿no? Entonces, mientras que estábamos preparando la clase, hablando de un pastor que escucha esta información acerca del posmodernismo y sabe que los posmodernistas les gustan la discoteca, los bailes, la vida así. Bueno, puede crear una cristoteca. Puede crear una cristoteca, una discoteca en su iglesia. y la verdad es que no es como es ir en el mismo espíritu que ellos, porque ellos andan en una cosa que no es absoluta, que no es verdad, que no va con lo que es la cosmovisión bíblica. Entonces, la idea no es ser como ellos de tal manera, sí recibirlos, sí entenderlos, sí hablar quizás de una manera para que entiendan, pero hay que presentar la verdad, ¿no? Hay puentes, o sea, hay buenos puentes con los posmodernistas, están abiertos a la espiritualidad, pero el evangelio, ustedes saben, no se negocia. Sí. Imagínense a Jesús diciéndole a Pedro y a Jacobo y a Juan: bueno, vení un ratito a ver si te animas y bueno, si te gusta nuestro caminar, dejas tus redes un rato y después vuelves a ellas. No, obviamente ustedes saben que el evangelio no es así, ¿no? El evangelio tiene absolutos, ¿no? Es todo absoluto. Entonces, ahí es donde está el contraste, pero los puentes están y se pueden trazar, desde luego. Sí, y hasta las redes sociales sirven, ¿no? No es ir en la misma onda, sino que podemos usar las redes sociales para transmitir la verdad, ¿no? Si mis jóvenes usan Instagram, yo puedo usar el Instagram para transmitir la verdad, porque es una herramienta que me sirve para eso, ¿no? Entonces, pero siempre tener muy presente
y analizarme a mí mismo si yo estoy transmitiendo la cosmovisión bíblica, ¿no? Ese es el punto. Gracias. Desde Argentina, Omar nos hace una pregunta y dice, ¿el posmodernismo cambió a la iglesia o la iglesia se adaptó al posmodernismo? Yo creo que en algunas comunidades sí el posmodernismo está cambiando la iglesia. Cuando de repente, lo que muchos pastores se quejan, a veces volvemos espectáculo lo que tiene que ser el culto al Señor, donde el centro de la atención no es Dios, quizás, sino más bien es los espectadores, ¿no? En ese sentido creo que tiene razón, pero decir que la iglesia fue cambiada, yo creo que sería muy injusto, porque hay comunidades que realmente buscan adorar al Señor, y aún con contextualización. Creo que el tema de contextualización es algo que podríamos tocar en algún momentito. Están alcanzando a las personas en el lenguaje que ellos necesitan ser alcanzados, ¿no? Entonces hay una línea que difiere de eso, pero es verdad, quizás muchas personas, como habíamos mencionado en la anterior vez, desafortunadamente estadísticas ciertas nos dicen que la cristiandad solamente 96%, es decir, al revés, 4% tiene una cosmovisión bíblica. Entonces, si hay un 96% casi con seguridad, con una cosmovisión dividida, ustedes ya saben qué es lo que está pasando y aconteciendo con la mayoría de los hermanos. Gracias, Yesenia, gracias, René. Todos ustedes han podido escuchar y creo que para muchos esto ha sido muy novedoso y quizás, como dice René, nos han pisado el callo a muchos de nosotros. Y yo tengo que ser testigo de eso porque yo también estudié en un centro teológico, en 2, 3 centros, pero cuando fui a Panamá y escuché todo este tema, realmente me pisó los callos y tuve que realmente pensar y ver en toda la influencia que tiene muchas veces también nuestras doctrinas y nuestras prácticas. Es nuestro deseo que todos ustedes comiencen a pensar, comiencen a analizar y seamos como la iglesia de Berea. Así que vamos a terminar aquí porque no hay otra pregunta más. Creo que hemos quedado demasiado impresionados, pero quisiera que ustedes sigan pensando y algunos de ustedes quizás en su lugar puedan adquirir el libro. Ya les dije, este es el libro que donde tiene el contenido de todo lo que estamos tratando, Discipulando de las Naciones, y pueda usted leer y pueda usted tener un previo conocimiento. Vamos a terminar aquí y dar gracias al Señor. Y por favor, de aquí a 15 días, no se pierda, entre temprano para poder absorber todo esto. Además, el PPT de esta noche lo vamos a poner también en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y también el video lo vamos a editar y lo vamos a poner en la página del Ministerio Cristiano Logos Perú. Voy a pedir que nuestro hermano Cristian Rodríguez, por favor, nos haga el favor de acompañar en la oración final. Ante todo, agradecer la oportunidad y también por la clase magistral que hemos recibido. Dios les bendiga a todos, muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, Dios bondadoso, te damos gracias, Señor, por este espacio, por esta oportunidad que tú nos das para aprender, para conocer, Señor, más de ti, para que podamos nosotros adoptar la visión tuya, ver las cosas que nos rodean como tú las miras. Señor, te damos las gracias por esta preciosa enseñanza. Gracias por lo que nos has enseñado. Bendice, Señor, a los hermanos que han tenido la gentileza de exponernos este tema tan interesante. Bendice a cada pastor, a cada hermano que está trabajando en diversos lugares, Señor, ya sea del Perú o en diversos lugares del mundo. Señor, que no le falte el pan, que no le falte el respaldo. Sobre todo, Señor, tu presencia siempre con nosotros como lo has prometido. Y gracias te damos, Señor, aviva nuestros corazones y que podamos estar todos reunidos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo. Nos encomendamos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.